día, Germán. Bien, empezamos, chicos. Última de las cuádricas centrales que vamos a ver en esta primera parte. Después vamos a retomar ya en la penúltima clase de la cursada. En esta clase vamos a ver al hiperboloide de dos hojas. Recuerden que en la clase anterior he estudiado al hiperboloide de una hoja. Repasando entonces el esquemita que empezamos a construir desde que empezamos con cuádricas. Hemos dicho que las cuádricas con centro, en el origen del sistema tienen ecuación general de esta forma: m por x al cuadrado más n por y al cuadrado más p por z al cuadrado igual a r. Los tres términos cuadráticos en x, en y y en z presentes en la ecuación. Un término independiente. Si r, el término independiente, es mayor que 0, y si los coeficientes de los términos de segundo grado, m, n y p, son todos positivos, la ecuación representa una superficie llamada elipsoide, cuya forma es esta, la que están visualizando. Superficie que ya hemos estudiado. Ahora bien, si además de que los coeficientes m, n y p son todos positivos, además tienen el mismo valor absoluto, la ecuación representa una superficie esférica, que es un caso especial del elipsoide. Superficie que también ya hemos estudiado. Ahora bien, ¿qué pasa si r es mayor que 0 y los coeficientes m, n y p de los términos de segundo grado no son todos positivos? La ecuación en ese caso representa una superficie llamada hiperboloide, que son de dos tipos. Por un lado, el hiperboloide de una hoja, y por otro lado, el hiperboloide de dos hojas. Para que esta ecuación represente un hiperboloide de una hoja, los coeficientes m, n y p deben ser tales que dos de ellos deben ser positivos y uno de ellos debe ser negativo, que es un hiperboloide de una hoja, superficie que ya hemos estudiado en la clase anterior. Y para que esta ecuación represente un hiperboloide de dos hojas, los coeficientes m, n y p deben ser tales que solo uno de ellos, es positivo y los otros dos negativos. Es decir, la cantidad de términos negativos de la ecuación indica la cantidad de hojas del hiperboloide. Si la ecuación tiene un término negativo, tenemos un hiperboloide de una hoja. Si la ecuación tiene dos términos negativos, el hiperboloide es de dos hojas. Como ya dije, a este hiperboloide de una hoja lo hemos visto en la clase anterior. En esta clase vamos a estudiar al hiperboloide de dos hojas, que tiene esta forma, y que ahora mismo vamos a describir en detalles. Este esquemita, que clasifica a las cuádricas con centro, prácticamente ya está completa. La vamos a terminar de detallar en la penúltima clase, cuando veamos qué pasa si r es igual a 0, o qué pasa si r es menor que 0. Bueno, estos detalles los vamos a agregar al esquemita en la penúltima clase. Bueno, hagan capturita de
de esta imagen, de esta diapositiva, y pasamos a la siguiente. Mientras tanto, vemos el chat. Buen día Martín, buen día Nicole. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Les dije que vamos a estudiar el hiperboloide de dos hojas y vamos a empezar definiendo a la superficie. Entonces, un hiperboloide de dos hojas simplemente lo vamos a definir como una superficie cuádrica con centro, cuya ecuación es de la forma m por x al cuadrado más n por y al cuadrado más p por z al cuadrado igual a r. Ecuación de segundo grado en tres variables. Ecuación general de un hiperboloide de dos hojas con su centro en el origen del sistema. Con R, con el término independiente mayor que 0, y los coeficientes m, n y p, tales que dos de ellos son negativos y uno es positivo. ¿Qué forma tiene el hiperboloide de dos hojas? Tiene esta forma. Esta forma tiene la superficie. Son dos tazones opuestos. Estos tazones tienen un vértice. Un tazón tiene un vértice y el otro tazón tiene otro vértice. Este hiperboloide de dos hojas se desarrolla sobre el eje Z, que es su eje principal. Si bien es cierto, hemos dicho que toda la superficie cuádrica tiene a los ejes coordenados como ejes de simetría, el hiperboloide de dos hojas tiene un eje principal. El eje principal es el eje que corta a la superficie, justamente en estos dos puntos que reciben el nombre de vértices del hiperboloide de dos hojas. Si comparamos con el hiperboloide de una hoja, fíjense que el eje principal de este hiperboloide paradito, ¿sí?, que se desarrolla a lo largo del eje Z, el eje principal es el eje Z, es el eje que no corta a la superficie. En cambio, en este hiperboloide de dos hojas, su eje principal es el eje que sí corta a la superficie. Dato a tener en cuenta. Bien, ¿qué otra característica podemos citar del hiperboloide de dos hojas? Veamos. Las trazas, presten atención acá chicos, las trazas sobre los planos coordenados que contienen al eje principal, vamos a activar al puntero de tal manera que se vea visible siempre. Volviendo entonces a las características, decíamos que las trazas sobre los planos coordenados que contienen al eje principal de la superficie, que en este caso es el eje Z, son hipérbolas. De allí el nombre de hiperboloide. Observemos la traza sobre el plano coordenado XZ. Es esta hipérbola. Acá tengo una rama y acá tengo la otra rama. La traza sobre el plano IZ también es una hipérbola. Esta es una y esta es la otra rama. Vayamos a GeoGebra para que podamos observar mejor el hiperboloide de dos hojas. Allí tienen ustedes un hiperboloide de dos hojas con su eje principal sobre el eje Z y su centro en el origen del sistema. Fíjense que el eje principal es el eje que corta a la superficie. Allí pueden visualizar a la superficie, que tiene la forma, como ya dije, la forma de dos tazones opuestos. Bien. Ahora, el eje principal dijimos que es el eje Z. Uno de los planos coordenados que contiene al eje Z es el plano XZ. Ese es el plano XZ, el plano pintadito de celeste. Y la traza de la superficie sobre ese plano coordenado, fíjense, es una hipérbola. Es una hipérbola, vamos a quitar la superficie para que se pueda observar bien la hipérbola. Esta hipérbola
tiene justamente como eje focal al eje principal de la superficie, es decir, al eje Z. La traza de la superficie con el plano IZ, que es el otro plano que contiene al eje principal de la superficie, también es una hipérbola. Vamos a quitar la superficie para que puedan observar mejor la hipérbola. Fíjense, la traza de la superficie sobre el plano IZ es una hipérbola con su eje focal sobre el eje principal de la superficie. ¿Quedó claro eso? Volvamos a visualizar la superficie. Ahora bien, como ustedes saben, las hipérbolas son curvas, son cónicas, infinitas. Las hipérbolas, las ramas de las hipérbolas, se extienden en forma indefinida. Esto me está dando la pauta de que la superficie, el hiperboloide de 2 hojas, también es infinita. Es decir, se extiende desde su vértice superior hacia arriba en forma indefinida. Y también se extiende hacia abajo, desde su vértice inferior hacia abajo en forma indefinida. Entonces, repito, chicos, esta superficie también es infinita, al igual que el hiperboloide de una hoja. No ocurre lo mismo con la superficie esférica o el elipsoide, que son superficies finitas, superficies que están limitadas. Volviendo a la diapositiva, entonces fíjense, esta superficie, a partir de su vértice superior, se extiende hacia arriba en forma indefinida. Y a partir de su vértice inferior, hacia abajo, también en forma indefinida. Por lo tanto, chicos, para poder visualizar a la superficie, la tenemos que acotar, la tenemos que limitar por arriba del vértice y por debajo del vértice inferior. ¿Y cómo vamos a hacer para limitar la superficie? Con planos perpendiculares al eje principal de la superficie. O que es lo mismo, con planos paralelos al plano X y un plano, por ejemplo, Z igual a K, donde K es mayor que C, y con un plano Z igual a menos K, donde menos K es menor que menos C. Cuando estudiemos al hiperboloide de 2 hojas más adelante, vamos a ver mejor estos detalles. Entonces, repito, para poder visualizar a la superficie, la tenemos que limitar con planos perpendiculares al eje principal, por arriba y por debajo. Y esas intersecciones entre los planos, Z igual a K y Z igual a menos K, con la superficie van a ser elipses. Elipses. Volvamos a GeoGebra. Fíjense que GeoGebra, vamos a quitar estas trazas. Fíjense que GeoGebra, para que podamos nosotros visualizar a la superficie, también está limitando a la superficie con un plano por encima de este vértice y con un plano por debajo de este vértice. Los vértices en este hiperboloide son, a ver, vamos a visualizar la intersección con el eje Z. Los vértices son este punto de coordenada 0, 0, 2 y este punto de coordenada 0, 0, menos 2. Entonces, fíjense que GeoGebra automáticamente está limitando a esta superficie con un plano por arriba, con un plano perpendicular al eje principal, por arriba del vértice superior y con un plano perpendicular al eje principal por debajo del vértice inferior. Es decir, está limitando con un plano Z igual a 4 por arriba, miren. Ahí está el plano Z igual a 4. Esto a fines de poder visualizar la superficie. Y fíjense que la intersección entre el plano Z igual a 4 y la superficie es una elipse. Es una elipse.
Y por debajo, esta superficie está limitada con el plano Z igual a -4. Y la intersección entre el plano y la superficie es otra elipse. Que después, cuando veamos el análisis, cuando hagamos el análisis y ustedes lo hagan con un hiperboloide en particular en la práctica, van a ver que esas elipses son iguales, pero están en distintos planos. Bien, vamos a dejar esto en 0, vamos a volver a la diapositiva. Entonces, veamos algunos de los elementos del hiperboloide de 2 hojas. Dijimos que tiene centro en el origen del sistema. Por lo tanto, el centro tiene coordenadas 0, 0, 0. Fíjense que es una superficie cuádrica. Estamos estudiando las superficies cuádricas con centro. Y su centro se encuentra en el origen del sistema. Tiene un eje principal, que ya dijimos que es el eje Z, para este hiperboloide que se desarrolla a lo largo del eje Z. Tiene también sus vértices. Un vértice de coordenada 0, 0C, y el otro vértice de coordenada 0, 0, menos C. Y como sucede con todas las superficies cuádricas con centro, el hiperboloide de 2 hojas, con centro en el origen del sistema, obviamente, es simétrico. La superficie es simétrica respecto del origen, respecto de los ejes coordenados y respecto de los planos coordenados. Un dato muy importante a tener en cuenta. Todas las superficies cuádricas con centro que hemos estudiado, la superficie esférica, el elipsoide y los 2 hiperboloides, tienen esta característica. ¿De acuerdo? Son superficies simétricas respecto del origen, respecto de los ejes y respecto de los planos coordenados. ¿Cuál es la ecuación general? Bueno, la definición nos dice. La ecuación general para un hiperboloide de 2 hojas con su centro en el origen del sistema tiene esta forma. Los 3 términos cuadráticos en X, en Y y en Z, y un término independiente. El término independiente es mayor que 0, y los coeficientes de los términos de segundo grado son tales que 2 de ellos son negativos y 1 es positivo. No se olviden la cantidad de términos negativos en la ecuación general, me está indicando la cantidad de hojas del hiperboloide. 2 términos negativos, 2 hojas para el hiperboloide. En el caso anterior, en el hiperboloide de 1 hoja, vamos a tener un término de estos, de los cuadráticos, un término negativo. Por lo tanto, un hiperboloide de 1 hoja. ¿Cuál es la ecuación canónica de la superficie del hiperboloide de 2 hojas? Tiene esta forma. Es decir, a partir de la ecuación general, es fácil llevarla a esta forma, que es la forma canónica de la superficie. Fíjense qué características tiene. Tiene los 3 términos cuadráticos en X, en Y y en Z. La ecuación está igualada a 1. Y no todos los términos cuadráticos son positivos. Si todos fueran positivos, como ustedes ya saben, la ecuación representaría a un elipsoide. No todos son positivos. Entonces, la ecuación representa a un hiperboloide. Como 2 de los términos son negativos, el hiperboloide es de 2 hojas. ¿Está? Fíjense que el eje principal del hiperboloide está asociado, en este caso, al término positivo. Fíjense que el término positivo es el término que contiene la variable z. Esto me está indicando que el eje principal sobre el cual se desarrolla el hiperboloide de 2 hojas es el eje z. Recordemos lo que vimos respecto del hiperboloide de 1 hoja. Fíjense que el hiperboloide, este que está paradito, tiene su eje principal sobre el eje Z. Entonces,
el término asociado al eje principal del hiperboloide de una hoja es el término negativo, el término negativo en el hiperboloide de una hoja. ¿Está? Porque el hiperboloide de una hoja va a tener dos términos positivos y un término negativo. Entonces, el eje principal va a estar asociado a ese término negativo. En cambio, en el hiperboloide de dos hojas, que tiene dos términos negativos y uno positivo, el eje principal va a estar asociado a ese término positivo. Espero que haya quedado claro. Volvamos entonces a esta diapositiva. Repito entonces, el eje principal, ¿sí?, está dado por el término positivo en el hiperboloide de dos hojas. Tanto en la ecuación canónica como en la ecuación general. En la ecuación general, para este hiperboloide que se desarrolla a lo largo del eje Z, el término positivo va a ser el término en Z, el término que contiene la variable Z. Es decir, P, este coeficiente, va a ser el término positivo o el coeficiente positivo. Y estos otros dos términos, estos dos coeficientes, M y N, van a ser negativos. ¿Está claro, chicos? ¿Quedó claro? Que alguien conteste para saber si me están escuchando. Sí, profe, sí se entiende. Bien, bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a tener únicamente hiperboloides de dos hojas que se desarrollan a lo largo del eje Z. También vamos a tener hiperboloides recostados sobre el eje Y y sobre el eje X, que vamos a ver ahora. Hagan captura de esta imagen y pasamos a la siguiente. Bien. Bien, fíjense, este es el hiperboloide de dos hojas con su eje principal sobre el eje Z. Por lo tanto, su ecuación canónica tiene esta forma. El término positivo es el término que contiene a la variable Z. Y su ecuación general, el término positivo va a ser este término. Es decir, P, el coeficiente P va a ser positivo y los otros dos, M y N, van a ser negativos. Siempre y cuando R sea mayor que 0. R sea positivo. Bien, fíjense, este hiperboloide de dos hojas se desarrolla a lo largo del eje Y. Su eje principal es el eje Y. Por lo tanto, su ecuación canónica tiene esta forma. El término positivo es el término que involucra en la variable Y. ¿Por qué? Porque su eje principal es el eje Y. Y su ecuación general también va a tener su término positivo al término que contiene a la variable Y. Es decir, N, el coeficiente N, va a ser positivo y los otros dos coeficientes M y P van a ser negativos. Y también podríamos tener un hiperboloide con su eje principal sobre el eje X. Y en ese caso la ecuación canónica va a tener esta forma. El término positivo va a ser el término asociado a la variable X. Y la ecuación general va a tener su término positivo, el término que contiene la variable X. Es decir, M, el coeficiente M va a ser positivo y los otros dos coeficientes N y P van a ser negativos. ¿Está? Esto es sencillo de entender. Ahora bien, algo para aclarar, chicos. Si ustedes en algún momento, en la práctica o en el parcial, tienen que graficar un hiperboloide cuyo eje principal es el eje X, un hiperboloide de dos hojas que se ve en perspectiva, difícil, no difícil, sino un poquito complicado de graficar. No tanto como graficar un hiperboloide que se desarrolla a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z, que son hiperboloides que se ven de frente. En cambio, este hiperboloide se ve en perspectiva. Entonces cuesta un poquito graficar. ¿Qué es lo que van a hacer en ese caso? Si ustedes quieren, ¿no? En ese caso, lo que podrían hacer para mirar a este hiperboloide de frente, lo que pueden hacer es intercambiar los ejes X e Y.
Es decir, el eje X pasa a ser el eje Y, y el eje Y pasa a ser el eje X. ¿Entienden? Entonces, intercambiando los ejes X e Y, van a poder observar este hiperboloide que se desarrolla a lo largo del eje X de frente, de esta forma. Entonces, graficar no va a costar tanto. O inclusive podrían intercambiar el eje X con el eje Z. Eso depende de ustedes. Y además, como dijimos en clases anteriores, también tienen la posibilidad, a la hora de graficar superficies, de jugar con las unidades sobre el eje Y y sobre el eje Z. Hemos dicho que normalmente las unidades sobre el eje Y sobre el eje Z tienen que tener la misma longitud, porque son ejes que se ven de frente. Pero para graficar las superficies, a fines de poder visualizarlas, tienen la libertad de jugar con las unidades sobre el eje Y sobre el eje Z, inclusive sobre el eje X. ¿Y qué significa jugar? Significa, por ejemplo, de pronto que la unidad sobre el eje Y sea mayor que la unidad sobre el eje Z. O al revés. ¿Está? Eso depende de la superficie que vayan a graficar. Eso lo van a ver en la práctica. Si es necesario cambiar las unidades sobre el eje Y o sobre el eje Z, lo van a ver en la práctica. Y repito, todo esto con el objetivo de poder visualizar mejor a la superficie. Bien, hagamos captura de esta diapositiva y pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que ya veníamos haciendo con todas las superficies. Vamos a hacer el estudio, el análisis o la discusión de la superficie cuádrica. En este caso, del hiperboloide de dos hojas, cuya ecuación tiene esta forma. Fíjense que es una ecuación expresada en forma genérica, en forma general. Como estamos en la teoría, al estudio lo tenemos que hacer en forma genérica. Después ustedes en la práctica van a trabajar con un hiperboloide de dos hojas específico, uno en particular, un ejemplo práctico. Repito, como estamos en la teoría, tenemos que trabajar con un hiperboloide cuya ecuación está expresada en términos genéricos. Y en el parcial, en la parte teórica, les van a pedir que analicen una superficie, no todos los puntos, Tal vez le pueden pedir la intersección con los ejes, las trazas sobre los planos, o lo que siempre piden, las secciones con planos paralelos a los planos coordenados. Y si es teoría, ustedes lo tienen que trabajar en forma genérica. ¿De acuerdo? Bueno, empecemos entonces con el estudio de esta superficie. Siguiendo los pasos que ustedes ya conocen muy bien, los 7 pasos. ¿Cuál es el primero? Identificar la superficie. ¿Y qué significa identificar la superficie? Tenemos que reconocer la superficie que representa la ecuación que tenemos a mano. ¿De acuerdo? De acuerdo a las características, en función a las características de la ecuación, reconocemos de qué superficie se trata. Para lo cual ustedes van a tener que estudiar las ecuaciones, las formas de las ecuaciones de todas las superficies. No les queda otra. Bien, observemos entonces la ecuación. Están las 3 variables elevadas al cuadrado. La ecuación está igualada a 1. No todos los términos son positivos. Si fueran todos positivos, la ecuación representaría un elipsoide. Por lo tanto, representa un hiperboloide. ¿Cuántos términos negativos tiene? 2 términos negativos. Por lo tanto, el hiperboloide es de 2 hojas. ¿Cuál es el eje principal de este hiperboloide? Es el eje Z. ¿Por qué? Porque la variable Z está involucrada en el término positivo. Entonces, reconocemos a la ecuación, la superficie. Se trata de un hiperboloide de 2 hojas, con su centro en el origen del sistema, y el eje principal se encuentra sobre el eje Z. Paso 2. Realizamos la figura de análisis.
que ustedes saben que es un dibujo que ustedes hacen de la superficie, no con mayores detalles. Tampoco es necesario hacerlo en forma prolija. Simplemente esta figura de análisis nos va a permitir encontrar fundamentalmente las intersecciones, visualizar más que encontrar, visualizar las intersecciones con los ejes coordenados y las trazas sobre los planos coordenados. A veces no nos acordamos qué forma tiene la superficie. Entonces, no hace falta que en el segundo paso hagamos la figura de análisis. Podríamos pasar del primer paso directamente al tercer paso, a encontrar las coordenadas, las intersecciones con los ejes coordenados y las trazas sobre los planos coordenados. Y esos datos que obtengan me van a ayudar a entender y a graficar la superficie en la figura de análisis. Y si en la consigna de la práctica o del parcial no me piden la figura de análisis, no es necesario que ustedes lo hagan. ¿Está? Bien. Hagamos captura entonces de esta pantallita y pasemos a la siguiente, al siguiente paso, en donde vamos a encontrar las intersecciones de la superficie con los ejes coordenados. Bien. Tercer paso. Hallar e identificar las intersecciones de la superficie con los ejes coordenados. Como ya les dije, siempre se procede de la misma forma en el estudio de las superficies. Siguiendo los mismos pasos, el procedimiento es el mismo. Lo único que va a cambiar es el resultado que van a ir obteniendo en cada uno de los pasos. Eso es lo único que va a cambiar. Pero el procedimiento es el mismo. Es decir, que vamos a repetir en el análisis de todas las superficies cuádricas lo mismo. Y siempre se procede de los mismos órdenes, chicos. Entonces, para hallar las intersecciones con los ejes coordenados de forma analítica, ¿qué dijimos? Para encontrar la intersección con el eje X. Escribimos el sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación que representa el eje X. En la práctica, chicos, en la práctica se suele evitar este paso. Se suele evitar escribir la ecuación, el sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación del eje X. Directamente se reemplaza en la práctica, se reemplaza en la ecuación de la superficie a I por 0 y a Z por 0. Eso se suele hacer en la práctica. Pero como estamos en la teoría somos un poquito más rigurosos. Porque, a ver, ¿qué significa encontrar la intersección entre la superficie y el eje X? Encontrar la intersección entre dos formas geométricas. Significa resolver el sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación del eje, en este caso. Entonces, debo escribir en rigor el sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación del eje. Y para encontrar la intersección, debo resolver este sistema. ¿Está? Entonces, eso es lo que hacemos en la teoría. Y ustedes en la práctica están haciendo eso. Tal vez ahorrando algunos pasos, pero están haciendo eso. Entonces, para encontrar la intersección con el eje X, armamos el sistema con la ecuación del hiperboloide de dos hojas y la ecuación que representa el eje X. Si no me acuerdo cuál es la ecuación del eje X, es fácil. Hago las otras dos variables, y z iguales a 0. Entonces, este sistemita formado por la ecuación igual a 0 que representa un plano, z igual a 0 que representa otro plano, planos que se cortan y determinan al eje X. Esta ecuación, entonces, aplicando sustitución, reemplazo la ecuación del eje en la ecuación de la superficie. Si y vale 0 y z vale 0, estos dos términos se anulan. Y la expresión que nos queda es menos x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Despejemos x cuadrado. X cuadrado es igual a menos a cuadrado. Y si despejamos x, obtenemos que x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos a al cuadrado. Y fíjense que estamos tratando de resolver la raíz cuadrada de un número negativo. Y como ustedes saben muy bien, esta raíz no tiene solución en el campo de los números reales.
Es decir, el sistema no tiene solución real. ¿Y eso qué significa geométricamente? Que la superficie y el eje X no se cortan. Entonces, en conclusión, anotamos, no existe intersección entre la superficie y el eje X. En nuestra figurita de análisis, vemos que la superficie y el eje X no tienen puntos en común. El eje X no corta la superficie. Vamos a GeoGebra. Vamos a GeoGebra. Fíjense. Ahí está el eje X. ¿Sí? Fíjense que el eje X no corta la superficie. Por lo tanto, no existe intersección. Bien. Vamos a buscar ahora la intersección con el eje Y. Nuevamente escribimos el sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación del eje Y, haciendo las otras dos variables, X y Z igual a 0. Resolvemos el sistema, reemplazamos en X por 0 y en Z por 0. Por lo tanto, estos dos términos se anulan. Y la expresión que nos queda es menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si despejamos y cuadrado, obtenemos que y cuadrado es igual a menos b cuadrado. Despejando y, obtenemos que y vale más menos la raíz cuadrada de menos b cuadrado. Nuevamente, estamos calculando la raíz cuadrada de un número negativo. Raíz que no tiene solución en el conjunto de los números reales. Tiene solución en el campo de los números complejos. Por lo tanto, este sistema no tiene solución real. ¿Y eso qué significa? Que no hay intersección entre la superficie y el eje Y. Fíjense en la figura de análisis que el eje Y no corta la superficie. En GeoGebra, empezamos a observar lo mismo. Fíjense que la superficie y el eje Y no tienen puntos en común. El eje Y no corta la superficie. Muy bien. Volvamos a la diapositiva. Y busquemos la intersección con el eje Z. Escribimos la ecuación de la superficie, la ecuación del eje Z, haciendo las otras dos variables X e Y igual a 0. Reemplazamos la ecuación del eje en la ecuación de la superficie. X e Y valen 0, estos dos términos se anulan al reemplazar. Y nos queda Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Y si despejamos Z, fíjense que Z es igual a más menos C. Tiene solución. Tenemos solución real. Dos soluciones. Una solución es X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a C. Una constante. Y esta terna, 0, 0, C, geométricamente representa un punto de coordenada 0, 0, C. Ahí estamos identificando, chicos. ¿Sí? Porque fíjense que el punto 3 nos pide que encontremos analíticamente la intersección y que identifiquemos. Acabamos de identificar la primera solución. Se trata de un punto. La segunda solución, X vale 0, Y vale 0 y Z vale menos C. Y esa terna representa otro punto de coordenada 0, 0, menos C. Entonces la intersección de la superficie con el eje Z son dos puntos. En nuestra figurita de análisis son estos dos puntos. De coordenada 0, 0, C y de coordenada 0, 0, menos C. Que justamente son los vértices de la superficie. En GeoGebra, fíjense que la intersección de la superficie con el eje Z son estos dos puntos. Lo que tienen en común la superficie y el eje Z son estos dos puntos. Vamos a quitar la superficie para que puedan observar los dos puntos. En este caso particular, en este hiperboloide particular, tenemos como intersección del eje Z con la superficie estos dos puntos de coordenada 2, 0, 0, perdón, 0, 0, 2 y 0, 0, menos 2. ¿Está? Y que es el eje principal, ¿no? El eje principal es el eje Z, dijimos. Y corta la superficie justamente en los vértices. Bien, hagan captura de esta imagen y pasamos al paso 4.
Vamos al paso 4. En el paso 4 tenemos que encontrar e identificar las trazas sobre los planos coordenados. Empecemos con la traza sobre el plano XY. Escribimos el sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación del plano XY. Si no me acuerdo cuál es la ecuación, sencillo, hacemos a la otra variable, que en este caso es z igual a 0. Z igual a 0 es la ecuación del plano XY. Fíjense que el plano XY es, a ver, lo vamos a pintar al plano del piso. El plano XY es este plano, el formado por el eje X y el eje Y. Ese es el plano XY. Y fíjense que todos los puntos que están sobre el plano XY tienen coordenada en Z igual a 0. ¿Sí? Tienen coordenada en X, tienen coordenada en Y. Pero la coordenada en Z vale 0. Por lo tanto, Z igual a 0 es la ecuación del plano XY. Esa sería otra forma de recordar la ecuación del plano XY. O bien, como dijimos, si estoy buscando la ecuación del plano XY, del plano coordenado XY, hago la otra variable que es Z igual a 0. Y ahora resolvemos el sistema, reemplazando Z igual a 0 en la ecuación de la superficie. Si Z vale 0, este término se anula. Y la expresión o la ecuación que nos queda es menos x cuadrado sobre a cuadrado, menos y cuadrado sobre b cuadrado, igual a 1. Ahora pregunto, para que participen un poquito, nada más que un poquito, chicos, ¿qué representa esta ecuación en el plano? Que alguien conteste, vamos. Fíjense, tenemos menos x cuadrado sobre a cuadrado, menos y cuadrado sobre b cuadrado, igual a 1. Podríamos multiplicar a toda la ecuación por menos 1. ¿Sí? ¿Y qué representaría? Chicos. Serían 2 hipérbolas, profe. 2 hipérbolas. ¿Qué opina el resto? Tenemos 41 alumnos en la clase. Si multiplicamos a toda la ecuación por menos 1, les va a quedar esto. Espérenme que tome el lápiz. Chicos, si no lo saben, les digo, el parcial es el 29 de octubre. Nos falta mucho, falta poco. Y los temas son varios, muchos los capítulos que hay que estudiar para el parcial. Entiendo que muchos están preocupados en el parcial de análisis del día sábado, pero después del parcial del día sábado, a ponerse a estudiar para álgebra, chicos, ¿no? Porque son muchos los temas. Profe, no sé la circunferencia. Bueno, veamos, multipliquemos a toda la ecuación por menos 1. Entonces nos va a quedar esta ecuación. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a menos 1. ¿Están de acuerdo con esto? Chicos. Porque si no entendemos esto, ¿qué representa esta ecuación? El análisis que vamos a hacer más adelante con las secciones paralelas a los planos coordenados, es difícil que entiendan. ¿Qué representa esta ecuación? Fíjense el primer miembro de la ecuación. El primer miembro de la ecuación. ¿No es acaso el primer miembro de la ecuación canónica de una elipse? Chicos. Sí. Así no podemos avanzar. Si ustedes no entienden lo que yo estoy explicando, no tiene sentido. Chicos y chicas, alumnos y alumnas, por favor, ¿qué representa esta ecuación? Fíjense que el primer miembro de esta ecuación es el primer miembro de una elipse. Pero fíjense que la ecuación está igualada a menos 1. Para que represente una elipse real, este
término que figura en el segundo miembro, este 1 debería ser como positivo o negativo. Positivo, profe. Tendría que ser positivo, chicos, para que represente una elipse real. Bien, imaginemos que no tenemos la ecuación igualada a menos 1. Imaginemos que la tenemos igualada a 0. ¿Qué representaría? ¿Qué tipo de elipse representaría? Esto lo hemos visto cuando hemos estudiado cónica, chicos. Cuando hemos estudiado elipse. Si está igualada a 0 la ecuación de la elipse, se trata de una elipse reducida A un punto. a un punto. Ahora, ¿qué pasa si está igualada a menos 1? ¿De qué tipo de elipse se trata? Elipse imaginaria, profe. De una elipse imaginaria, chicos. Si no entendemos esto, ustedes están viendo que cuádricas hace referencia a conceptos, a temas, a ecuaciones que ustedes se supone que ya deberían tenerlo al día, porque son temas que ya hemos estudiado. Entonces, si no entendemos bien las cónicas, si no conocemos bien las características de las ecuaciones de las cónicas, va a ser difícil entender cuádricas. Bien, sigamos, chicos, porque se nos va el tiempo. Entonces, esta ecuación representa una elipse imaginaria en el plano z igual a 0. Entonces lo podemos expresar en estos términos. Se trata de una elipse imaginaria, cuya ecuación es esta, en el plano z igual a 0. O lo podemos expresar directamente de esta forma, que no existe intersección. Porque fíjense que analizando la ecuación, podríamos directamente concluir que no existe intersección. ¿Por qué? Porque fíjense que en el primer miembro tenemos la suma de dos términos negativos. Este término es negativo y este término es negativo. ¿Por qué puedo asegurar que son negativos? Porque x cuadrado sobre a cuadrado es positivo. Tanto el numerador como el denominador son potencias cuadradas. Entonces, con este signo menos, el término se hace negativo. Y este término también es negativo. Entonces, la suma de dos términos negativos nunca me podría dar un número positivo. Por lo tanto, acá tenemos una incoherencia matemática. Con lo cual, podemos concluir que no existe intersección real, o directamente no existe intersección entre la superficie y el plano coordenado X. Y fíjense en nuestra figura de análisis. Fíjense en nuestra figurita de análisis. El plano XY, que es el plano del piso, no corta la superficie. ¿Está? Y en GeoGebra, vamos a pasar a GeoGebra, el plano XY es este plano, el plano del piso. Y como ustedes pueden observar, el plano no corta la superficie. No existe intersección. ¿Quedó claro? Vamos ahora a la traza sobre el plano XZ. Escribo la ecuación de la superficie, escribo la ecuación del plano, haciendo la otra variable igual a 0, reemplazo igual a 0 en la ecuación de la superficie, este término se anula, y fíjense la ecuación que nos queda. Menos x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Qué cónica representa, qué curva representa esta ecuación en el plano? Esta está fácil. ¿Qué representa? Fíjense, los dos términos no son positivos, porque si los dos términos fueran positivos, representaría una elipse. Tengo un término negativo y otro positivo. ¿Qué representa esta ecuación? Una, rápido, vamos. Hipérbola, profe. Vale. Una hipérbola, ¿sí? Representa una hipérbola en el plano igual a 0. ¿Sí? Porque en el espacio no representaría un hipérbola. En el plano igual a 0 sí representa un hipérbola. Entonces, identificamos. Se trata de una hipérbola de ecuación que tiene esta forma en el plano igual a 0. En nuestra figurita de análisis, esa hipérbola sería esta, que es la traza sobre el plano XZ. En GeoGebra, la hipérbola sería esa hipérbola.
la traza sobre el plano XZ. Esta es una rama y esta es otra rama. Con su eje focal sobre el eje Z. Sobre el eje Z. Sobre el eje Z. Fíjense, esta hipérbola, ¿sí?, que tiene su eje focal sobre el eje Z. Y el término positivo es el término que está asociado al eje focal. El término positivo contiene la variable Z, entonces el eje focal es el eje Z, o coincide con el eje Z. Vamos a la traza sobre el plano YZ. Escribimos la ecuación de la superficie y la ecuación del plano x igual a 0. Reemplazamos x igual a 0 en la ecuación de la superficie. Este término se anula y la ecuación que nos queda es menos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Qué representa esa ecuación? También una hipérbola. ¿En qué plano? En el plano x igual a 0. ¿Cuál es el eje focal? ¿O dónde se encuentra el eje focal de esta hipérbola? En el eje z. Sí, que es el eje principal de la hipérbola. En el eje z. El término positivo es el término que contiene la variable z, entonces el eje focal de la hipérbola es el eje z. En nuestra figurita de análisis, esa hipérbola es esta. Esta es una rama y esta es otra rama. Es la hipérbola que se ve de frente sobre el plano z. En GeoGebra, la hipérbola sobre el plano z sería IC'. ¿Está? Con su eje focal sobre el eje Z. Bien. Hacemos captura de esta diapositiva y pasamos a la siguiente. Vamos al punto 5. Y en el parcial justamente, si les piden el estudio de alguna superficie, no les van a pedir, en la parte teórica, no me refiero a la parte teórica, no les van a pedir, generalmente no se piden intersección con los ejes o trazos sobre los planos. Les piden este punto 5, que son las secciones con planos paralelos a los planos coordenados. Entonces prestemos atención a este punto 5, chicos, porque en la teoría les piden esto justamente. Entonces, vamos con las secciones con planos paralelos al plano XY. ¿Cómo hacemos para encontrar las intersecciones con la superficie y planos paralelos al plano coordenado XY? Escribimos el sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación que representa los planos paralelos al plano XY. Si no me acuerdo cuál es la ecuación, sencillo. Tomo la otra variable, en este caso la otra variable z, y a esa variable z le igualo al parámetro k. Z igual a k es la ecuación que representa la familia de planos paralelos al plano XY. Bien, lo vamos a hacer analíticamente. Después vamos a comprobar con GeoGebra lo que obtengamos analíticamente. Y siempre hay que acostumbrarse a trabajar en forma analítica, porque en el parcial ustedes no van a tener a mano a GeoGebra. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar las intersecciones? Resolvemos el sistema. Reemplazamos en la ecuación de la superficie a z por k. Entonces obtenemos k al cuadrado sobre c al cuadrado. Este término se convierte en un término constante, en un término independiente, por lo tanto lo llevamos al segundo miembro. Entonces obtenemos esta ecuación. Si restamos 1 menos esta fracción, obtenemos esta expresión, esta ecuación. Y fíjense, si observan el primer miembro de esta ecuación, es el primer miembro de la ecuación canónica de una elipse. Presten atención, de una elipse. Bien, entonces las intersecciones con planos paralelos al plano XY van a ser elipses, pero podrían ser de pronto elipses reales, elipses reducidas a un punto o elipses imaginarias. ¿Y de qué va a depender? Y va a depender del valor que tome esta expresión que figura en el segundo miembro. O que es lo mismo, va a depender del valor que tome el numerador, es decir, x cuadrado menos c cuadrado.
si el numerador x cuadrado menos c cuadrado es igual a, es mayor que 0, empecemos por allí. Si x cuadrado menos c cuadrado es mayor que 0, es decir, si es positivo, entonces la ecuación va a representar elipses reales. Si k cuadrado menos c cuadrado es igual a 0, la ecuación va a representar elipses reducidas a un punto. Y si k cuadrado menos c cuadrado es menor que 0, es decir, es negativo, la ecuación va a representar elipses imaginarias. Y este análisis, de alguna manera, ya lo hicimos cuando estudiamos elipses en el capítulo anterior. ¿De acuerdo? Bien, vayamos entonces a hacer el análisis en forma más detallada. Si k cuadrado menos c cuadrado es mayor que 0, es decir, si k cuadrado menos c cuadrado es positivo, entonces, si k es menor que menos c o k es mayor que c, las intersecciones de la superficie con planos paralelos al plano XY van a ser elipses reales. Vamos a reescribir para verlo mejor. Entonces dijimos, si k es menor que menos c o k es mayor que c. Bueno, vamos a quitar esto. Fíjense, ahí tenemos planos paralelos al plano XY. ¿Están viendo, no, chicos? Ahí Sí. tenemos planos paralelos al plano XY. Bien, entonces, si k, fíjense que k, en este caso vale 3. K vale 3, ¿sí? Porque la ecuación de los planos paralelos es z igual a k. Entonces, si k es igual a 3, fíjense que como intersección entre el plano y la superficie es una elipse. Ahí la ven bien. Entonces, si k es menor que menos c o k es mayor que c, obtenemos como intersecciones elipses reales. Vamos a escoger. Entonces, si k es mayor que 2, ¿sí? Porque c, fíjense, en este hiperboloide vale 2. C vale 2. Entonces, si k es mayor que 2, mayor que 2, vamos a obtener como intersecciones con la superficie elipses. ¿Está? Vamos a obtener elipses. Elipses. Es decir, para k mayor que 2, siempre vamos a obtener elipses. Esto también me está dando la pauta de que la superficie es infinita, ¿no? GeoGebra me muestra hasta allí esta rama de la superficie. Pero no pierdan de vista que se extiende indefinidamente hacia arriba. Ahí está mostrando la intersección de la superficie con el plano z igual a 7,2. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si k es mayor que 2, si k es mayor que 2, o que lo mismo, si k es mayor que c, obtenemos como intersecciones elipses reales. Ahora bien, ¿qué pasa si k es menor que menos 2? También obtenemos elipses. Elipses. Si k es menor que menos c, o menor que menos 2, obtenemos elipses reales. ¿Está, chicos? Bien. Pero fíjense en allí, ¿qué obtenemos como intersección? A ver si están observando. ¿Qué obtenemos como intersección? Un punto. Un punto. O que es lo mismo, una elipse reducida a un punto. Y si k es igual a 2, o k es igual a c, que es lo mismo, ¿qué obtenemos como intersección? Una elipse reducida a un punto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si k es mayor que menos 2 y menor que 2? Es decir, si cortamos con planos, ¿sí? Comprendido en este intervalo entre menos 2 y 2. ¿Qué pasa? ¿Obtenemos intersección o no? No, no hay, profesor, No hay intersección. Van a ser elipses imaginarias. ¿Está? Bueno, volvamos a la diapositiva. Entonces, si k cuadrado menos c cuadrado es igual a 0, es decir, si k es igual a c
o K es igual a menos C, lo que vamos a obtener como intersecciones entre la superficie y planos paralelos al plano XY van a ser puntos. Exactamente 2 puntos. Uno de coordenada 00C y el otro de coordenada 00 menos C. Y es el caso que les mostré recién. Entonces, si K vale C, es decir, 2, en este caso, obtenemos como intersección una elipse reducida a un punto. Y si K vale menos C, también obtenemos una elipse reducida a un punto. Y si K cuadrado menos C cuadrado es menor que 0, es decir, es negativo, es decir, si K es mayor que menos C y menor que C, las intersecciones que vamos a obtener van a ser elipses imaginarias, es decir, no existe intersección real. ¿Cuál sería el caso en nuestro ejemplo? Sería así. Entonces, si K es mayor que menos 2 o mayor que menos C y menor que 2 o menor que C, obtenemos como intersecciones elipses imaginarias. Es decir, no existe intersección entre los planos y la superficie. Bien, espero que haya quedado claro. Secciones con planos paralelos al plano XZ. Escribimos la ecuación de la superficie, escribimos la ecuación que representa los planos paralelos al plano XZ, haciendo la otra variable que es Y igual a K. Reemplazo Y igual a K en la ecuación de la superficie y obtenemos esta ecuación. Este término pasa a ser término independiente, pasa a ser una constante, por lo tanto lo llevamos al segundo miembro. Ahora bien, fíjense, si sumamos estos dos términos, obtenemos esta expresión. Ahora quiero que participen. Hay uno solo que participa, chicos, y el resto, aunque sea por el chat, chicos, observen el primer miembro, porque esto lo van a tener que hacer después ustedes solo en el parcial. La idea es que ustedes entiendan. No van a estudiar todo esto de memoria, chicos. Lo pueden hacer sin estudiar de memoria. Miren esta ecuación, el primer miembro de esta ecuación. Es el primer miembro de la ecuación canónica ¿de quién? ¿De una elipse o de una hipérbola? Fíjense, tenemos un término negativo y otro positivo. Vamos, que alguien conteste. Chicos, si no, no podemos continuar así, ¿eh? Repito, si no, esto no tiene sentido. Si a medida que yo voy explicando, ustedes no van entendiendo, no tiene sentido. Directamente van a los apuntes de teoría y leen los apuntes de teoría a la hora de estudiar. O toman los videos que están también colgados en el aula virtual, los visualizan y ya está. Porque todo lo que estoy explicando acá, también está explicado en los videos que ustedes tienen disponibles en el aula virtual. Entonces la idea es que ustedes entiendan, o por lo menos que contesten cuando yo les pregunto. Tenemos que tratar en lo posible de que las clases sean más interactivas. Vamos, chicos, ¿qué representa esta ecuación? ¿O es el primer miembro de qué? ¿De una elipse o de una hipérbola? Hipérbola, profe. De una hipérbola. De una hipérbola. Ahora analicemos un poquito. Una hipérbola se degenera en un par de rectas paralelas, siempre y cuando toda esta expresión valga 0. Ahora, la hipérbola podrá ser, como figura acá en los términos, de eje focal paralelo al eje Z. O podría ser una hipérbola con su eje focal paralelo al eje X. Es decir, operando en algún momento cambiará el signo de este término. O sea, este será positivo y este será negativo. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del valor que tome toda esta expresión que figura en el segundo miembro. Ahora pregunto, y quiero que contesten, miren esta expresión, mírenla. Pregunto, ¿podrá valer esta expresión 0? ¿Podrá tomar el valor de 0? No. No, bajo ningún punto de vista. Porque B se supone que es positivo y distinto de 0.
de, ¿sí? Es distinto de 0. Y K puede tomar el valor de 0. Y si K vale 0, toda esta expresión no vale 0. Bien, entonces, esta hipérbola no se degenera en dos rectas secantes. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿esta expresión podrá tomar un valor negativo, toda esta expresión? Chicos, es sencillo analizarlo. ¿Podrá tomar un valor negativo? Fíjense todos los términos, en el numerador y el denominador. No. ¿Cómo son los términos? Cuadrático. Cuadrático y por lo tanto son Positivo. positivos, son todos positivos. Entonces la suma de dos positivos dividido por otro positivo es positivo. Entonces no hay forma de que esto sea negativo. Esto es positivo. Entonces, la ecuación representa hipérbolas con eje focal paralelo al eje Z. El término positivo es el término que contiene la variable Z. Si esto pudiera llegar a ser negativo, ¿sí? para determinados valores de K, si esto pudiera llegar a ser negativo, entonces habría que multiplicar a toda la ecuación por -1, y ahí cambiaría el signo de estos dos términos. Entonces obtendríamos hipérbolas con eje focal paralelo al eje X. Y como este término, esta expresión nunca va a ser negativa, va a ser positiva, entonces lo que obtenemos como intersección con planos paralelos al plano XZ van a ser hipérbolas con eje focal paralelo al eje Z. Porque b cuadrado más k cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Está? Viendo esto en GeoGebra. Miren. Acá tenemos planos paralelos al plano XZ. Fíjense acá, K vale 0. ¿Sí? K vale 0. Ahora, si K toma otro valor, miren, siempre vamos a obtener como intersección entre la superficie y estos planos paralelos, hipérbolas. Siempre van a ser hipérbolas. Siempre. Para cualquier valor de K. Y las hipérbolas van a tener eje focal paralelo al eje Z. Paralelo al eje Z. ¿Está? Vamos a las secciones con planos paralelos al plano IZ. De la misma forma hacemos el análisis. Escribimos la ecuación de la superficie, la ecuación de los planos paralelos al plano IZ, que es X igual a K. Reemplazamos X igual a K en la ecuación de la superficie. Ahí está. Este término se convierte en un término independiente. Lo llevamos al segundo miembro. Lo agrupamos con este término independiente. Sumamos estos dos términos. Y obtenemos esta expresión. Nuevamente pregunto, chicos. Miren el primer miembro de esta ecuación. Es el primer miembro de la ecuación canónica de una hipérbola. Perfecto. Ahora deberíamos analizar lo que tenemos en el segundo miembro para ver si es una hipérbola con eje focal Z o con eje focal paralelo al eje Y. O si es una hipérbola degenerada en dos rectas. Porque eso es lo que sucede con las hipérbolas. No existen hipérbolas imaginarias. Ojo al piojo allí. Miren el segundo miembro. ¿Puede tomar en algún momento, para algún determinado valor de K, esta expresión podría ser igual a 0? No. No, nunca. ¿Está? Así K valga 0. Porque A es distinto de 0. ¿Puede tomar un valor negativo toda esta expresión? No, profe. Tampoco. Entonces, esta ecuación, tome el valor que tome K, representa una hipérbola con eje focal paralelo al eje Z. Porque A cuadrado más K cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Quedó claro, chicos? Viendo entonces en GeoGebra, fíjense, allí tenemos los planos paralelos al plano IZ. Y siempre van a ser, las intersecciones van a ser hipérbolas. Hipérbolas. Con planos, perdón, con eje focal paralelo al eje Z. ¿Está, chicos? Hagan captura de esta pantallita, por favor. Y no se olviden, en la teoría, si les llegaran a pedir el estudio de una superficie en forma genérica, en el parcial, le van a pedir este punto, punto 5.
Así que a tener en cuenta esto, a repasar, a estudiar. Bien, ya está la captura. Vamos finalmente al punto 6, que es la gráfica de la superficie. Trazamos un sistema de eje de coordenadas en el espacio y vamos representando todo lo que hemos encontrado en el análisis. Para eso sirve todo el análisis que hicimos para graficar. Como intersección con el eje X no tenemos nada. Como intersección con el eje Y tampoco tenemos nada. No hay nada para representar sobre el eje X y sobre el eje Y. Con el eje Z sí hemos obtenido como intersección dos puntos que vienen a ser estos dos puntos, los vértices del hiperboloide. Entonces vamos a representar esos dos puntos. Representamos esos dos puntos. De coordenadas 0, 0, 6, 0, 0, menos C. Perfecto. Vamos a las trazas ahora, sobre los planos coordenados. Sobre el plano X y Y no tenemos ninguna traza. No hay nada para representar sobre el plano del piso. Traza sobre el plano XZ que obtuvimos una hipérbola. Bien, en nuestra figurita de análisis, esa hipérbola es esta, que es una rama, y esta es la otra rama. Atención ahora. Fíjense que a esta hipérbola no la vamos a poder trazar, ¿sí? A la traza sobre el plano XZ, no lo vamos a poder hacer. Hasta que no tengamos limitada la superficie por arriba y por debajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la intersección entre la superficie y un plano Z igual a K y Z igual a menos K. Entonces, volviendo a la gráfica, vamos a trazar sobre Z igual a K los ejes auxiliares paralelos al eje X y al eje Y. Está en Z igual a K, donde K tiene que ser mayor que C para obtener una intersección como elipse, como vimos en el punto anterior, en el punto 5. Fíjense que las trazas o las secciones con planos paralelos al plano XY van a ser elipses reales si K es mayor que C. Si K es mayor que C o K es menor que menos C. Entonces, K tiene que ser mayor que C para obtener como intersección una elipse. Entonces, encontramos la elipse que resulta de la intersección entre el plano y la superficie, determinamos sus vértices y los representamos gráficamente. Y ahí están los vértices de la elipse. Y dibujamos la elipse por esos puntos. De la misma forma, en Z igual a menos K, trazamos los ejes auxiliares paralelos al eje X y al eje Y. Y buscamos la intersección de la superficie con el plano Z igual a menos K, que sabemos que va a ser una elipse, porque menos K es menor que menos C. Determinamos los vértices y trazamos la elipse. Esta elipse y esta elipse van a ser iguales, la misma, van a tener la misma ecuación, pero están en distintos planos. Esta elipse en el plano Z igual a K y esta elipse en el plano Z igual a menos K. Bien, ahora sí ya podemos trazar las trazas, vale la redundancia, sobre el plano XY, que va a ser, volvamos a nuestra figurita, es esta hipérbola, la traza sobre el plano XY. Y sobre el plano, perdón, XZ, y sobre el plano YZ es este. Entonces vamos a hacer esas trazas. Bien, por este punto y por este punto, hago una de las ramas del hipérbola. Por estos tres puntos hago la otra rama. Ahí está la traza sobre el plano XZ. Sobre el plano YZ, por este punto y por este punto, hacemos una de las ramas. Y por estos tres puntos, trazamos la otra rama. Y ahí está nuestro hiperboloide de dos hojas, que tuvimos que limitarlo, ¿no? Con un plano por arriba y por debajo de la superficie. Con dos planos perpendiculares al eje principal. Vamos a graficar ahora como último paso la porción de la superficie que se visualiza en el primer octante. Trazamos los semiejes positivos X y Z y vamos representando todo lo que tenemos sobre esos semiejes. Sobre el semieje positivo X no tenemos nada, sobre el semieje positivo Y tampoco. Sobre el semieje positivo Z tenemos este punto, que es el vértice, este vértice. Lo representamos, ahí está. Bien, vamos con las trazas. Sobre el piso, sobre el plano del piso no tenemos traza.
Sobre el plano IXZ tenemos esta porción de la traza, pero no la vamos a poder dibujar, ¿sí?, mientras no tengamos este punto. Y tampoco mientras no tengamos este punto para hacer esta traza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En Z igual a K, vamos a trazar los semiejes auxiliares paralelos al semieje X y al semieje Y positivos. Y representamos este punto y este punto, que son dos de los vértices del elipse que está acá arriba. Ahí está. Luego unimos estos dos puntos para hacer esta porción del elipse que se ve en el primer octante. Unimos estos dos puntos. Unimos estos dos puntos, que es la porción de la traza sobre el plano XZ. Ahí está. Unimos estos dos puntos, ¿sí? Estos dos puntos, que es la porción de la traza sobre el plano YZ. Y ahora hay que sombrear. Como se trata de una superficie hueca por dentro, tenemos que sombrear esta parte. Esta parte. Sombreamos esa parte. ¿Lo ven? Ahí está sombreado. ¿Está? Cuidado con sombrear todo esto, ¿no? Porque ahí estaríamos sombreando un volumen, un cuerpo. Se trata de este cascarón nada más. ¿De acuerdo? Y esta es la porción de la superficie que se ve en el primer octante, limitado por el plano Z igual a K. ¿Está, chicos? Bien. Hagan captura y con esto terminamos el análisis de un hiperboloide de dos hojas y ahora vemos la práctica, chicos.